Primero vamos a ver cuáles son las competencias. ¿Ale puede leer las competencias, por favor? Solo competencias positivas, ¿ya? Identifica las principales comunidades microbianas del humano y su localización. Explica los roles fisiológicos de la microbiota como su influencia en la distribución, los reconoce los factores que afectan a la composición y función de la microbiota. El día de hoy vamos a avanzar eso y al finalizar la clase vamos a hacer esas preguntas que están ahí. ¿Ya? ¿Qué entienden por microbiota? ¿Alguien le lleva algo? ¿Tiene una idea básica sobre qué es la microbiota? Son los microorganismos que tenemos Ya. en nuestros organismos que más bien nos ayudan, o sea, son buenos para nosotros. Muy bien. Son bacterias que son beneficiosas para nosotros, como las bacterias que tenemos en el intestino grueso. ¿Y solo son bacterias? No, microorganismos. Microorganismos, ¿no? ¿Como cuáles? como hongos, Ya. arcaeas, Arqueas. Ya. ¿Y hongos? Ya. La microbiota se define, o bueno, está formada por un conjunto de microorganismos que pueden ser tanto bacterias, virus, hongos y arqueas. ¿Alguien sabe qué son las arqueas? O archeas, es lo que se escribe. ¿No? ¿Nadie? Ya. Sé que no es muy importante, pero no está de más saber algo, ¿no? Las arqueas son microorganismos unicelulares muy parecidas a las bacterias. ¿Por qué se caracterizan? Porque estas viven específicamente en ambientes hostiles, como cuáles? Aguas termales, aguas saladas y demás temperaturas o demás lugares donde las condiciones no son muy favorables. También las podemos encontrar en el suelo, en los océanos y en el colon del ser humano. ¿Por qué es importante la microbiota? Porque estos microorganismos van a colonizar diferentes partes del cuerpo, pero uno piensa, yo tengo una bacteria, me voy a enfermar, ¿no? Pero estas se conocen como bacterias comensales. ¿Qué son las bacterias comensales? son aquellas que se benefician de Pero no nos causan daño. Bien, ¿no? Están habitando ahí, pero no causan ni beneficio ni perjuicio, aunque algunas veces sí causan beneficio. En este caso vamos a explicar más adelante cuáles son. Su interacción en el huésped, dice, desempeña un papel crucial, porque depende de esta, va a definir si hay salud o hay enfermedad. Y eso. Entonces, ¿qué es la microbiota? Es un conjunto de microorganismos que colonizan al ser humano, ¿ya? Y que aportan tanto beneficios como cuáles. ¿Alguien leyó? La producción de libre acá. Ya, bien. ¿Qué más? Muy bien. Ya. Como mencionamos, la microbiota va a habitar o colonizar diferentes partes del organismo, ¿no? La guía nos dice que va a colonizar tanto el intestino, la piel, el tracto genitourinario y las vías respiratorias. Se conocen como microbiota oral y respiratoria, ¿no? Tenemos la microbiota intestinal, microbiota de la piel, microbiota del tracto genitourinario y por último microbiota de la boca, oral y respiratoria. Y vamos a avanzar un nuevo concepto. ¿Qué es un microbioma? ¿Han escuchado una vez esa palabra? Ya. Un microbioma se define como el conjunto de genomas, interacciones y metabolitos de una microbiota que se establece en un lugar determinado. Microbiota no es lo mismo que microbioma, por si acaso, ya. Bueno, a continuación vamos a ver cuáles son los microorganismos o bacterias específicamente en este caso, porque la materia de qué se encarga de estudiar las bacterias y los virus, ¿ya? En la microbiota intestinal vamos a ver las diferentes familias. Aquí tenemos predominio, principalmente por los firmicutes, lobacteroidetes, actinobacteria y proteobacteria. A medida que vayamos avanzando, tanto en su teoría como en su práctica, vamos a ver cada bacteria de cada familia. Estas son familias. Y aquí hay un pequeño gráfico, más o menos.
El 90% de la microbiota está compuesto por bacteroides, bifidobacterium, que son bacterias gram negativas. ¿Por qué se caracterizan estas bacterias? Porque son anaerobias. Recordemos que en la luz del intestino no hay oxígeno, ¿cierto? O si hay muy poca cantidad. También tenemos a los lactobacilos. En un 10% o en un 9% tenemos a la Escherichia coli. ¿Alguna vez escucharon de esa bacteria? ¿Sí? ¿Es buena o mala? Dependiendo. Porque existen dos tipos de bacterias que son las Escherichia coli. Unas que son las productoras de ITU o infección del tracto urinario y otras que son las productoras de diarrea. Se recuerdan que en la primera clase les mencioné algo sobre Escherichia coli, enterohemorrágica, enteroinvasiva, enteropatógena. Esas son las que producen diarrea principalmente. ¿Por qué una Escherichia coli productora de ITU no produce diarrea? Porque es microbiota del intestino, ¿ya? Eso es pregunta de examen. Y en un menor a 1% tenemos Staphylococcus, Proteus, Clostridium, Fungus. Entonces vamos a repasar esta parte ya. Tienen que aprenderse estas familias acá, porque creo que está en su cuestionario. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué familias tenemos en la microbiota intestinal? Las principales van a ser Firmicutes y Bacteroidetes, ¿ya? Así como también como Actinobacterias y Proteobacterias. Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y Proteobacteria. Acuérdense bien porque al final de la clase vamos a preguntar. ¿Perfecto? A continuación, microbiota de la piel. Esta va a estar dominada por estas tres familias, principalmente Staphylococcus, Corynebacterium y hongos como el Malassezia. ¿Alguna vez han escuchado del Staphylococcus aureus? Sí. De los presentes. Ahí está. ¿Por qué se caracteriza este Staphylococcus en cuanto a su morfología? Es un coco gram positivo, aerobio facultativo, que se caracteriza principalmente porque cuando ustedes lo siembran en los agares, produce unas colonias doradas. Recordemos que aureo significa dorado, ¿no ves? ¿Ya? Y tenemos el Corynebacterium diphtheriae. Bueno, en este caso puede ser microbiota, pero a la vez si llega de forma exógena o externa, se vuelve patógeno. ¿Ya? El Corynebacterium diphtheriae produce la enfermedad de la difteria. ¿Han escuchado alguna vez de esa enfermedad? Es la formación de una pseudomembrana en las vías respiratorias altas que produce obstrucción a la larga. ¿Ya? Más adelante van a ver eso. Disculpen si les estoy adelantando cosas, pero a veces la doctora pregunta algo y ya es bueno saberlo, ¿no? Para responder. Después tenemos la microbiota del tracto genitourinario. Esta principalmente se va a caracterizar en las mujeres por la presencia de lactobacillus, más específicamente el lactobacillus acidófilos. ¿Cuál es la función de estos? ¿O qué función cumplen, no? Primero, mantener el pH de la vagina. ¿Para qué? Para así evitar que otros microorganismos colonicen esta zona. Después, crear una barrera también para evitar que otros microorganismos colonicen y produzcan infección o enfermedad. Lactobacillus acidófilos. Ahora tenemos la microbiota oral y respiratoria. Estos incluyen Streptococcus, Neisseria y Prevotella. Aquí tenemos cómo se ven los estreptococos en el microscopio. Cuando avancemos tinción de Gram, vamos a avanzar ese tema. Vamos a ver así en los microscopios pequeñas cadenas de coco, ya sean Gram positiva o Gram negativa. En este caso, Gram positiva. ¿Ya? Y tenemos a la Neisseria. Un dato extra, ¿alguna vez escucharon de la enfermedad de la gonorrea? Sí. Lo produce la bacteria. Neisseria gonorrhoeae. ¿Quieren que se lo escriba para que lo anoten? ¿Sí? Vamos a abreviar la N porque se escribe así. Otro dato importante, cuando avancen bacterias, la familia o género siempre va con mayúsculas, ¿sí?
y la especie va a ir en minúscula, ¿ya? No se van a olvidar. A mí me pasó que yo en un examen escribí con mayúscula esto de acá y la doctora me llamó la atención, ¿ya? Consejo para que no... Así se escribe. Esa produce la primera de la bacteria. ¿Todo bien? ¿Siguiente diapo? Bien. Y a continuación tenemos un pequeño cuadro que está en su guía, ¿no? Más específico y más descriptivo referente a qué familia encontramos en los diferentes lugares. En el tracto respiratorio tenemos a la actinobacteria, firmicutes, proteobacteria y bacteroides, perdón. En la piel, principalmente actinobacteria, bacteroides, cianobacteria, firmicutes y proteobacteria. En la vagina, principalmente, ¿cuál es la microbiota? Lactobacilo de acidófilo. También se conoce como bacilo de Doerlein, por si le preguntan. En la boca tenemos a los firmicutes, proteobacteria, bacteroidetes, actinobacteria y fusobacteria. Y en el intestino, actinobacteria, bacteroidetes, lactobacillus, streptococos y enterobacterias. Con que sepan lo de las anteriores diapos, perfecto. Firmicutes, bacteroides, actinobacteria y proteobacteria. En la piel tenemos principalmente al Staphylococcus aureus. Este no solo va a colonizar piel, también mucosa. Por ejemplo, los personales, el personal médico que trabaja en hospitales dice que cerca del 5 al 15% todos tenemos Staphylococcus aureus en las fosas nasales. Es por eso que siempre se recomienda usar barbijo y medidas de bioseguridad y higiene o desinfección, perdón, antes de entrar en contacto con un paciente, ¿no es? Recordemos que nuestra microbiota puede ser buena para nosotros, pero dañina para un paciente externo. En el tracto genitourinario, ¿qué bacteria tenemos? Lactobacillus. ¿Y en la vía oral y respiratoria? Streptococos, Neisseria y Prebotella. Estafilococo es piel. Te vas a acordar, piel. ¿Por qué? Porque el estafilococo es una bacteria, es microbiota, pero a la vez es patógena. Produce 3 tipos de ¿sí? ¿Puedes escribirle en la pizarra el nombre de la lactobacillus? ¿El otro nombre? Bacilo de doble. ¿What? ¿Cómo se escucha? Ok. Streptococos, Neisseria, Prebotella. ¿Alguna vez escucharon el paciente tiene neumonía? Principalmente el Streptococcus pneumoniae. ¿Han escuchado esa bacteria alguna vez? Sí. Esa es el principal productor de neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? A cerca del 80%. Después ya volvemos al cuadro. Y ahora vamos a avanzar o vamos a explicar cuáles son las funciones de la microbiota, ¿ya? La principal función es digestión y metabolismo. ¿Con qué nos referimos a esto? Estas bacterias nos van a ayudar a la degradación de los carbohidratos complejos y a la síntesis de vitaminas como cuáles. Vitamina K, B12. Perfecto. Recordemos que al consumir una dieta variada van a haber ciertos alimentos que nosotros no vamos a poder digerirlo debido a que no tenemos enzimas específicas. Y ahí es donde entra nuestra microbiota, ¿ya? Degrada esto y también produce sustancias que nos van a servir de mucho en el organismo. La siguiente función es inmunomodelación. ¿A qué nos referimos con esto? Estimula al sistema inmune y promueve la tolerancia a antígenos no patogénicos, ¿ya? Y como última función tenemos a la protección. ¿A qué nos referimos con esto? La microbiota va a estar colonizando todo el tejido, ¿no? Todos los diferentes tipos de tejidos y zonas. Va a colonizar, y al colonizar esta va a evitar que otros microorganismos externos o patógenos lleguen e intenten colonizarse. O sea, es como que quieran poner algo encima de otra cosa, ¿no? Eso lo va a defender. Es por eso que nos dice crea una barrera contra patógenos mediante exclusión competitiva. Y por último, produce sustancias antimicrobianas.
¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren saber algo? ¿No? Bien. ¿Terminaron de anotar? Ya. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la microbiota. ¿Será que si yo tengo una dieta muy mala, consumo comida chatarra, tengo malos hábitos, voy a tener una buena microbiota? No, ¿ves? Es por eso que a continuación vamos a ver cuáles son los factores que intervienen para tener una buena o una mala microbiota. Primero tenemos la edad. Un bebé no va a tener la misma microbiota que un anciano ni que un joven sano. ¿Cuál es la primera microbiota que tiene un recién nacido? La de su madre a través del canal del parto. ¿Ya? Eso es pregunta de examen. Después tenemos la dieta. Una dieta rica en fibra va a favorecer para que tengamos una buena microbiota. Mientras que una dieta basada en grasa, alimentos saturados o procesados, va a hacer que la microbiota disminuya e incluso que no haya. ¿Ya? Después tenemos antibióticos. ¿Alguna vez ustedes han estado resfriados? Bueno, sí, ¿no? Obviamente. ¿Y no les pasó el caso de que antes de que entren a la carrera o incluso estando aquí dijeron, bueno, estoy resfriado, voy a tomar una amoxicilina? ¿Sí? ¿Ya? O algún otro antibiótico, cefalosporina, ceftriaxona. La amoxicilina, ¿no es? Pues déjenme informarles que principalmente el productor de resfrío no es una bacteria. O sea, ¿de qué se encarga el antibiótico? De destruir bacterias, ¿no ves? Para un virus que utilizamos antivirales. ¿Ya? Si le damos un antibiótico a una enfermedad viral, ¿será que la curamos o la tratamos? No ves? ¿Qué vamos a hacer únicamente con el uso inadecuado, en este caso, de antibióticos? Dañar a nuestra microbiota. Bien, por eso dice, su uso definido altera significativamente la composición de la microbiota. Es por eso que les doy un ejemplo, un paciente que estuvo internado un mes, digamos, y estuvo con constante tratamiento de antibióticos, ¿cómo va a estar su microbiota? Muy baja, ¿no es? Muy baja y por lo tanto va a estar susceptible a que entren otros patógenos. Y ahí es donde entra la función que explicamos anteriormente. Y por último tenemos factores ambientales como higiene, estrés, hábitos de vida. ¿Saben a qué está predispuesto un estudiante con mucho estrés? A sufrir gastritis, ¿no es? ¿Sí? ¿Han escuchado que el estrés produce gastritis? Sí. Ya, el estrés produce gastritis. Y es ahí donde entra una bacteria conocidísima. La Helicobacter pylori, ¿no ves? ¿Y saben cuál es la consecuencia de esta bacteria? Que produce úlceras pépticas. Y estas úlceras van a ser lesiones que hay en el estómago. Y si hay una lesión que no se trata posteriormente, pasa a ser un cáncer gástrico. ¿Ya? Igual los hábitos de vida. Por ejemplo, si hay un paciente en situación no muy favorable, para no decir otra cosa, digamos, que vive en condiciones precarias, ¿cómo va a estar su microbiota? Alterada, ¿no es? Porque un buen hábito de vida, tanto la higiene, evita que demás agentes patógenos colonicen. Aquí tenemos unas fotitos. La edad, la dieta, antibióticos y factores. Algo muy importante para fortalecer el sistema inmune y la microbiota es el ejercicio. El ejercicio, la dieta y dormir bastante. ¿Ya? ¿Qué entendemos por disbiosis? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Disbiosis, o en el caso de la bacteria, la palabra disbacteriosis. ¿Sí? Una alteración de la microbiota. Bien. Es una alteración en la composición y función de los microorganismos que forman la microbiota. Lo mismo que vos dijiste, pero un poquito más. Ya, alteración. Disbiosis, alteración. O desequilibrio en este caso, ¿no? Que habitan en el cuerpo y que puede afectar tanto a la salud digestiva, metabólica y otros tipos. Y la microbiota, ¿no?
Tenemos diferentes tipos de enfermedades asociadas a la disbiosis. La primera sería infecciones oportunistas. Recordemos, el mismo ejemplo del paciente que está con tratamiento antibiótico. Está tomando antibióticos, su microbiota va a estar disminuida o baja, ¿no? Por lo tanto, van a proliferar o colonizar agentes patógenos. Otro ejemplo sería enfermedades inflamatorias intestinales, que estas principalmente están relacionadas con un desequilibrio de las bacterias intestinales. Si hay alguna patología en un órgano, se va a afectar, ¿no? Y tanto al afectarse el órgano, va a afectar a su microbiota. A eso se refiere con esto. Después tenemos a la obesidad y la diabetes, también asociados a cambios de la diversidad microbiana. ¿Por qué un paciente obeso va a tener una microbiota baja? Porque consume grasa, ¿sabes? Bien, por la dieta y por sus hábitos de vida, ¿no? Perfecto. Y por último tenemos desórdenes neuropsiquiátricos. Dice, evidencias sugieren que la microbiota influye en el eje intestino-cerebro. ¿Ya? Una buena microbiota va a ayudar a que tengas buena concentración y desarrollo cognitivo. ¿Ya? ¿Terminaron de copiar? Creo que es muy acelerado todo. Sí. De las 4 y 45. Va a venir la doctora hoy. ¿No le dijo algo a la doctora en su clase teórica ahora? No. Porque según tengo entendido, y habló con el grupo auxiliar, hoy iba a entregar guía. Pero a ver si... Ah, dijo en la clase que iba a entregar los que faltan. Ajá. Que vengan con ellos. Ajá. Creo que iba a entregar al finalizar la clase, ¿no? ¿Quiénes aquí les faltan su guía? ¿Todo tiene guía? ¿Te falta guía? ¿A nadie? Ah, ya repartió las guías. Ajá, les dijo, vengan conmigo. Ah, con razón. No sé, la verdad. Es que la anterior clase dijo que iba a corregir esta clase. Ajá, pero es que como recién entregó a algunos, digamos. Ah, Ese es el problema. Ajá. sí. Sí, pero ella corrige uno por uno. ¿No? Sí, déjeme decirle que corrija uno por uno. Le dice usted, a todito, digamos. Va llamando y él se sienta, no sé dónde se sienta, y comienza a revisar uno por uno. O sea, no revisa pues a detalle, digamos, pero pasa así y se fija que todo esté con respuesta. Ya. Ahora vamos a ir al cuestionario. ¿Perfecto? Ya. ¿Qué es microbioma? Microbioma es un conjunto de genomas. ¿Genomas a qué se referencia? Bien, genoma, interacciones que hay en ese material genético con el ambiente y metabolitos. Metabolitos que son desechos que producen microorganismos, ¿no es? De la microbiota, o sea, es ¿cómo te puedo explicar? Aquí dice que vive en un entorno específico. Exacto, Digamos, que vive en la cosa nasal, digamos. exacto, sí, Hay una interacción entre el genoma, los metabolitos. exacto, pero de la microbiota, ¿no es? O sea, es como lo que hace la microbiota, no es que no sé cómo explicarle esto. A eso me refiero, o sea, fuera del concepto, algo más simple, digamos, como, digamos, un conjunto de bacterias que viven en un lugar específico. Ya. Microbiota son los microorganismos, ¿no es? Sí, microorganismos. Ya. Y microbioma hace referencia a la descripción de qué es lo que hace ese microorganismo, cómo es la interacción de su genoma y qué metabolitos produce. Ahora sí. Bien. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Ya. Microbiota, ¿qué es microbiota? El conjunto de microorganismos que habitan en una zona determinada o en un entorno específico. Y microbioma es todo lo que hace la microbiota, en este caso, las interacciones del genoma y los metabolitos que produce. O sea, no son lo mismo, pero están como relacionados. Están relacionados, muy relacionados. Por eso hay una pregunta en su guía que dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre microbioma y microbiota? Ya. ¿Quedó despejada la duda?
Sí. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Ay, yo había puesto eso en la ¿Todo bien? Ya, vamos con la primera pregunta. ¿Quién quiere leer la primera pregunta? ¿Quién puede leer la primera pregunta? ¿Qué grupo de bacterias predomina en la microbiota intestinal? Ya. Tenemos a Staphylococcus, Firmicutes y Bacteroidetes, Neisseria y Corynebacterium. El estafilococo, ¿a qué tipo de microbiota pertenecía? Piel. La Neisseria, Intestinal. respiratorio o oral, ¿no? Y el Corynebacterium, de la piel. Sí, porque Neisseria y Prevotella es de oral y respiratorio. ¿Recordás? ¿No? Piel, estafilococo, está Corynebacterium y algunos hongos como Malassezia. Así te la veo. Ya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál es el único que no cuadra? O bueno, que sí cuadra, ¿no? Con la microbiota. Firmicutes y Bacteroidetes, ¿ya? Esos son dos. Pero hay otros dos. ¿Se acuerdan cuáles son los otros dos? Actinobacterias Y Proteobacterias. Muy bien. Entonces la respuesta sería la Firmicutes y bacterias. La B. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes funciones no es realizada por la microbiota? 1. Producción de sustancias antimicrobianas. ¿Esa a qué tipo de función pertenecía? Recordemos que la guía nos describe 3 tipos de funciones. La primera es digestión y metabolismo. Después tenemos inmunomodelación y por último, protección. Entonces, ¿es una función o no de la microbiota? Sí. Sí, ¿no es? Síntesis de hormonas tiroideas. ¿Estimula el sistema inmunológico? Sí. Sí, ¿no es? ¿Y ayuda a la degradación de carbohidratos complejos? ¿A qué tipo de función pertenece esa? Y metabolismo. ¿Y la estimulación del sistema inmunológico a qué función pertenece? Inmunomodelación. ¿Ya? Claro, bueno, ¿está claro referente a la idea de, o bueno, a cuáles son las funciones de la microbiota? Sí. Ya, a ver, repitamos. ¿Cuáles son las 3 funciones de la microbiota? Primero, Digestión y metabolismo. La segunda, inmunomodelación. la segunda es inmunomodelación. Y por último, Protección. Cuando hablamos de digestión y metabolismo, ¿a qué nos referimos? La degradación de carbohidratos, de vitamina K y B12. Muy bien, degradación de carbohidratos complejos y síntesis De vitamina K y B12. Muy bien, todo claro en esa función, ¿no es? Digestión y metabolismo. La segunda función, inmunomodelación. ¿Qué hace aquí? Estimula el sistema inmune y aumenta la tolerancia a agentes no patogénicos. ¿Ya? En otras palabras, en resumen, estimula el sistema inmunológico, ayuda. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la segunda función? Inmunomodelación. ¿Ya? Y por último tenemos a la protección. ¿A qué se refiere esto? Crea una barrera para evitar que agentes externos colonicen y además de producir sustancias antimicrobianas. Las dos funciones de protección. ¿Ya? Entonces, ¿la protección qué hace? Crea una barrera y produce sustancias antimicrobianas. Muy bien, esas son las 3 funciones. A ver, vamos a conocerlos. ¿Cómo te llamas? Ronaldo. ¿A qué nos referimos con la función de inmunomodelación? A que las bacterias estimulan al sistema inmune Muy bien. para que esté listo para defenderse, digamos, de otras bacterias. Bien, bien. Hay buena base. ¿Sebastián? No, ¿cómo fue? Tarima era mi ausi de bacteria. No, si ya se cortó el pelo, ¿lo vio? Sí, se cortó. Lo vi diferente. ¿A qué nos referimos con la función de digestión y metabolismo?
Te ayudo, va a degradar algo. Ya degrada sustancias. ¿Ya? ¿Cómo cuáles? Carbo. Carbohidratos. ¿Ya? Y ayuda a sintetizar algo. Ya, vitamina, ¿como cuál? B12 y... Bien. Vitamina B12 y la K. Y la última función, protección. ¿A qué se refiere con eso? Ya, y una. Muy bien, ¿qué va a evitar qué? Microorganismos. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta que no cuadra acá? Síntesis de hormonas tiroideas. ¿Quiénes producen las hormonas tiroideas? La tiroides. A nivel general, la glándula tiroides. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo se conoce al desequilibrio en la composición de la microbiota? Disbiosis, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quién puede leer la siguiente pregunta? ¿Cuál es el efecto principal del uso indiscriminado de antibióticos en la microbiota? Ya. Inciso A. ¿Será que aumenta la diversidad microbiana? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bien. ¿Será que ayuda a la reducción de bacterias patógenas únicamente? O sea, el antibiótico va a ir y va a decir yo te mato a vos, pero vos No distingue. no distingue. ¿Será que produce alteración significativa en la microbiota? Sí. Bien. ¿Y eliminación de hongos comensales? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Ya, porque los antibióticos solo matan bacterias. Ahora, ¿qué usamos para destruir hongos? Antimicótico o antifúngico. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la microbiota intestinal es correcta? 1. No varía con la edad. Varía con la edad. ¿Influye en la producción de vitaminas como vitamina K y la vitamina B12? Sí. Bien. ¿Es idéntica en todas las personas? No. Recordemos que acá, todos los que estamos acá somos muy diferentes, ¿no? Por más que seamos hermanos, primos o gemelos. ¿Se elimina completamente con una dieta en alta fibra? ¿No? ¿Qué hace la dieta de alta fibra? Favorece, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? La B. La B. Influye en la producción de vitaminas como la vitamina K y la vitamina B12. ¿A qué función pertenece? Digestión y metabolismo. Muy bien. Después tenemos, hay un pequeño caso clínico. ¿Falta una pregunta? ¿Qué tipo de dieta favorece el equilibrio de la microbiota intestinal? Sí, No la vi esa pregunta. Ya. ¿Alguien puede leer la pregunta? Ya. ¿Qué tipo de dieta favorece el equilibrio de la microbiota intestinal? Ya. Opción A, rica en grasas saturadas. Opción B, baja en fibra. C, rica en fibra y carbohidratos complejos. ¿Cuál es la opción correcta ahí? ¿Será que una dieta rica en grasa va a favorecer a que tengamos una buena microbiota? No es. Baja en fibra. No. Y por último, rica en fibra y carbohidratos complejos. Sí, ¿no ves? ¿Cuáles son los factores que predisponen a que la microbiota sea buena? Alimentos ricos. Primero, la edad. ¿Ya? La dieta, muy bien. El ejercicio. Bueno, en este caso, el uso de antibióticos va a alterar la microbiota. Y por último, factores ambientales como hábitos, estilo de vida y estrés. La higiene también. Bueno, ahora sí tenemos el caso clínico. ¿Quién puede leer el caso clínico? Yo. Ya. La clínica.
Paciente varón de 45 años acude a consulta con diarrea persistente de 3 semanas de evolución, asociada a cólicos abdominales y pérdida de peso de 5 kilos. Refirió haber completado recientemente un ciclo de antibióticos, amoxicilina y con ácido clavulánico, por una infección respiratoria alta. No tiene antecedentes de enfermedades crónicas, pero menciona una dieta baja en fibra y alta en alimentos procesados. Al examen físico se encuentra deshidratado con dolor a la palpación en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Laboratorio: leucocitosis, foco cultivo negativo, clostridium, clostridioides difíciles positivos. Muy bien. Y la primera pregunta es: ¿qué factores contribuyeron a la disbiosis en este paciente? El ciclo de antibióticos. Recordemos que tiene una dieta baja en fibra y alta en grasas o alimentos procesados. Entonces ese sería el primer factor. Y después nos dice que refiere haber completado recientemente un ciclo de antibióticos, amoxicilina más ácido clavulánico, por una infección de respiratoria alta. Recordemos qué hace o qué el uso de antibióticos es un factor para que se produzca una disbiosis, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque destruye tanto las bacterias malas como las bacterias buenas, ¿no? Y esto va a producir una alteración, en este caso la disbiosis. Entonces, ¿cuáles son los dos factores? Dieta baja en alimentos procesados y baja en Ya, dieta baja en fibra o alta en grasa y el uso de antibióticos. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué rol desempeña la dieta en la recuperación de la microbiota intestinal? A ver, Acho, Gabriela. A ver, ¿usted entiende lo que es disbiosis? Sí, ¿Qué es disbiosis? se trata de una alteración de la microbiota. Alteración de la microbiota. Chicos, por ejemplo, nosotros tenemos en el intestino un porcentaje determinado de microbiota intestinal que son anaerobios. La mayoría es bacteria anaerobia. ¿Cuáles? Bacilos gram negativos, que son los bacteroides, los bifidobacterium. También hay bacilos gram negativos, porque es aerobios, como las enterobacterias. Y poco porcentaje de gram positivos. Entonces, eso es normalmente la microbiota. Mayor cantidad de flora gram negativa y menor cantidad de flora gram positiva. En un porcentaje de 90-10 o 80-20 máximo. Cuando hay alteración de la microbiota se producen diarreas, y a eso se llama disbiosis, o también otro término igual es disbacteriosis. A veces los laboratorios, los informes de laboratorios informan tinción de Gram, se observa disbacteriosis. Entonces ustedes tienen que pensar, este paciente está con alteración de la microbiota intestinal. ¿Qué debo dar? Probióticos, ¿no? Para restituir esa microbiota. Sí. Muy bien. Entonces, una dieta rica en proteínas, probióticos y diferentes alimentos diversos va a ayudar a que no solo tengamos una buena salud intestinal, sino que también va a interferir para que tengamos un buen sistema inmunológico y así poder prevenir enfermedades. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas para restablecer el equilibrio microbiano? ¿Administrar antibióticos? No. Queríamos lo contrario, ¿no? ¿Administrar probióticos? Sí. Es lo que acaba de explicar la doctora. Entonces, ¿qué sería la respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre microbiota y microbioma? ¿Qué respondieron ahí? A ver, Angelo Pablo José, ¿está? ¿Qué respondió? Que
la microbiota son los microorganismos en sí y el microbioma es el conjunto de sus genes y funciones. ¿El microbioma qué es? Es el conjunto de sus genes y funciones. Es más, se refiere a la parte genética, ¿no? A ver, ¿qué ha respuesto José Luis? José Luis Aguilera. ¿Está? Sí. Microbiota constituye todos los microorganismos que se encuentran en la flora y microbioma es el estudio de la genética, su metabolismo y su función. Ya, la genética, su metabolismo de las bacterias, ¿no? Beltrán María René. ¿Está? ¿No está? Castelo Cristina. Aquí. Yo puse que la microbiota se refiere al conjunto de organismos que colonizan diversas partes de nuestro organismo y la microbiota incluye tanto la microbiota como su material genético y sus interacciones con el entorno. Ya. Es parecido, ¿no? Todo el mundo ha puesto. Usted, a ver, dígale puntual la diferencia. Muy bien. ¿A qué nos referimos con microbiota? Microbiota es el conjunto de microorganismos que colonizan un área o un entorno específico del cuerpo. Ahora, microbioma, ¿a qué hace referencia esto? Al conjunto de genoma, interacciones y metabolitos de la microbiota. ¿Ya? Eso. ¿Quedó claro entonces, no? ¿Cuál es la diferencia entre microbiota y microbioma? Sí. Muy bien. Y en conclusión, la microbiota es un componente esencial para la salud humana. ¿Ya? Esto nos ayuda a entender su papel importante que permite a los futuros médicos valorar su influencia en las diversas enfermedades y orientar a los pacientes hacia prácticas que favorezcan su equilibrio. ¿Ya? Un paciente que tiene su microbiota muy baja, ¿qué le van a recomendar? Probióticos, que tengan buenos hábitos de vida, que tenga una buena alimentación. Ejercicio, muy bien. Ahora vamos a ir a las competencias para ver si les ha quedado claro todo. Muy bien. Competencias cognitivas. Identifica las principales comunidades microbianas del cuerpo y su localización. La microbiota coloniza diferentes partes del cuerpo, como el intestino, la piel, las vías aéreas, las vías discogénicas. Amasa Saavedra, que a ver, conteste usted a esa competencia, que ha adquirido esa competencia. ¿Dónde existe microbiota? ¿En qué parte del cuerpo humano? Puede ser en la parte genitourinaria, también se encuentra en la piel y también se lo puede observar en el intestino. Intestino, chicos, es el lugar donde existe mayor cantidad de microbiota. El intestino, sobre todo el intestino grueso. ¿Ya? Bueno, ¿a todos queda claro eso? Sí. ¿El corazón tendrá microbiota? No. ¿El pulmón? No. ¿La sangre? No. Ya. Barrientos Moira. ¿Está? ¿No ha venido? Apasa, ya está. Barrientos Alejandro. Usted que ya me contestó, ¿no? ¿No? La segunda. Los roles fisiológicos son tres. O sea, funciones de la microbiota. ¿Para qué sirve? Eso, a eso se refiere. Ya. Uno sería la parte de vitamina, vitamina K y 12, protección, el otro sería en la inmunidad. Aumenta el estado inmunitario del organismo humano. Si no tuviéramos microbiota,
estamos indefensos. Se aumenta el sistema inmunológico. Otra, protección contra los patógenos, ¿no? Porque también son microorganismos, pero buenos, ¿no? Cabrera Edgar, a ver usted, reconoce los factores que afectan la composición y función de la microbiota. La edad. La edad. ¿Es diferente la microbiota que tiene un adulto a que tiene un bebé? Sí, de nacimiento, como el parto, por ejemplo. Ahí damos como nuestro primer contacto con las bacterias. Ya. La dieta. La dieta, importantísima, la dieta que tiene cada persona, eso va a dar lugar a diferentes tipos de microbiota. Otro, alimentación, edad, lugar geográfico del organismo humano. No es la misma microbiota que hay en el intestino que la que hay en la boca. En la boca, por ejemplo, hay más estreptococos víridas, Neisseria lactámica, flava. En cambio, en el intestino no hay estreptococos víridas ni Neisserias. Hay más bacteroides, enterobacterias, ¿no? O sea, es diferente la composición en diferentes lugares del cuerpo. ¿Está claro? Coimbra Daniel. ¿Está? ¿No está? Correa Mariela. A ver, competencias prácticas. Analizar casos clínicos relacionados con alteraciones de la microbiota como disbiosis, infecciones oportunistas o enfermedades inflamatorias. ¿Ha visto usted la aplicación de la microbiota a un caso clínico que tiene en su guía? A ver, ¿ha entendido usted eso? En la práctica, ya estamos viendo la aplicación. Sí, entendí que tenía diarrea debido a que tenía una dieta baja en fibra. También que el uso, ¿no?, de antibióticos, el cual no se usa. El uso de antibióticos altera la flora, chicos. Que le quede claro que cuando uno está con diarrea, no se debe dar antibióticos. ¿Por qué? ¿Qué hacen los antibióticos? Dañan la microbiota intestinal y prolongan la diarrea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratamiento sintomático, tratar los síntomas. Si el paciente tiene deshidratación con la diarrea, se le hidrata. Si tiene fiebre, un antifebril. Si tiene náuseas y vómitos, un antiemético, pero no antibióticos, ¿no? A no ser que sea caso muy necesario. Después, interpretar resultados básicos de técnicas diagnósticas relacionadas con el estudio de la microbiota como cultivos PCR. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos valorando tinción de Gram en los coprocultivos. Existe un análisis que es para valorar y no hacen en cualquier laboratorio. Coproflora se llama. No sé si han escuchado hablar. Estudio de la coproflora. Es valorar cómo está la microbiota intestinal y relacionarla con enfermedades, sobre todo de tipo alérgico de la piel. ¿Ya? ¿Qué más? Competencias actitudinales. Valorar la importancia de la microbiota en la salud integral del paciente. A ver, Cuellar Graciela, ¿está? ¿Usted ve que es importante estudiar este tema? ¿Usted sabía de esto? ¿Cómo se enteró? Con familiares hablando de que la microbiota es importante porque viven mayormente en el intestino y nos cuidan como de enfermedades patógenas. Alrededor del núcleo familiar, ¿sabemos de la microbiota? ¿Ustedes han escuchado hablar en su familia de la microbiota? Sí. ¿Seguro? Sí. La mayoría yo creo que no. No, porque es un tema actual. Ustedes tienen que llegar a su casa y decir, en
el intestino tenemos microorganismos buenos, se llama microbiota. Y debemos alimentarnos, porque esos es el segundo cerebro, se dice ahora que el segundo cerebro del organismo humano es la microbiota intestinal, mantenerla en equilibrio. ¿Ya? Entonces, tienen que reconocer esa importancia. Ahora, Dávalos, Catherine. A ver, lea la segunda competencia actitudinal. Promover hábitos saludables en pacientes para mantener una microbiota balanceada. Promover hábitos saludables. En su casa, usted va a promover que coman saludable. Sí, sigo que tenga una dieta balanceada. Pero usted, empezando de aquí, ¿no? ¿Va a seguir tomando soda y comiendo donuts? ¿O empanadas fritas? Con cosas fritas. Aquí venden todo frito. Frito en aceites de hace años. Hay que promover hábitos saludables, chicos. Y eso debe empezar en la familia. ¿Y qué más una persona que estudia medicina? Que vaya a su casa y diga, bueno, desde hoy día comemos saludable, nada de soda, no se compra. Yo así llegué un día a mi casa. En esta casa prohibido comprar soda. Nadie toma soda. Aquí se toma agua. Y máximo una limonada, un refresco natural, ¿no? Nada de ese envasados Pilfrut. Esos solo tienen conservantes, esos refrescos envasados, ¿no? Entonces, a comer saludable. Eso es lo que deben hacer ustedes, promover dentro de su núcleo familiar. Coman huevo, chicos, el huevo es buenísimo. Desayunen un huevo duro, ¿no? Eso les alimenta mucho más que un pan. Ustedes son como el pan, ¿no? Y el pan es carbohidrato que no aporta ninguna vitamina, para nada bueno. Y adoptar una actitud crítica frente al uso indiscriminado de antibióticos. No vayan pues a las farmacias y digan en su casa, no vayan a que la farmacéutica les recete. La farmacéutica por un dolor de muela vende antibiótico. ¿No han visto eso? Y ni siquiera vende antibiótico para los 7 días que se debe tomar. Venden 3 cápsulas para un día. Esa paciente ya creó resistencia para la próxima. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ser el núcleo de la familia, al ser estudiantes de medicina, a promover estilos de vida saludable al interior de su familia. ¿Ya? Con algo hay que empezar, con algo. Pero eso es para evitar las enfermedades metabólicas, sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son? Diabetes, obesidad e hipertensión, ¿no? Bueno, voy a llamar lista a los que me falta. Echeverría Nicole, ¿qué hora es? Y 24. 4 y 24, doctora. ¿Hasta qué hora es? Hasta las 5 de la tarde. Reviso días. A ver, me van a ir trayendo sus días. Ancho, Aguilera, Antelo. Ancho, Aguilera, Antelo, Céspedes, Apaza, todo con A. ¿La transcribo una? Lo de la clase hoy. La paso, la estaba pasando. ¿Acá? Yo no lo pasé. Pero lo que más se me preocupa de revisar es Que se complete la ¿Aquí era unicelulares y multicelulares? ¿La PT? No. Es forma vegetativa y espora. Ay, Eso ocurre.